bueno, me llamo Gloria, para quien no me conoce, Gloria Gonzalo Urtasun, soy la concejala de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria y quiero agradecer, bueno, sinceramente a Marina Subirats que esté aquí con nosotras y nosotros, que haya sido tan generosa al ofrecimiento y tan rápida, que fue como a ver si nos contesta, nada, casi al momento, ¿no? Y también a vosotras y a vosotros por participar de estos encuentros, charlas virtuales que se nos ocurrió hacer para no perder la ocasión, ¿no? de seguir reflexionando y compartiendo. Es la cuarta ya y seguiremos, así que seguiremos contando en las redes sociales del ayuntamiento pues, con quién vamos cerrando y con quién seguimos contando. Y como he dicho, tenemos la ocasión de que hagáis preguntas en el chat y así nos iremos organizando la charla. Así que, Ahora me aparece, perdona un momento, Gloria, me aparece que mi conexión es inestable. Espero que aguante, pero yo, es que, como te he dicho, estoy en una casa de estas de piedra antiguas y aquí no tengo, o sea, estoy conectada a través del móvil. Por lo ya, tanto, puede ser una conexión un poco débil. Si en algún momento se corta, pues volveré a intentarlo. ¿De vale. acuerdo? Pues vamos a darle voz ya cuanto antes y rápidamente os la iba a presentar, pero bueno, solamente decir que Marina Subirats Martori es socióloga, gestora pública, política, filósofa española. Sabéis que fue directora del Instituto de la Mujer, que ha ocupado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona y también que ha escrito multitud de libros sobre educación, sobre coeducación, que a quienes hemos estado o estamos en educación siempre nos ha revuelto mucho y nos ha hecho mirar de otra manera, ¿no? Por lo que le estaremos siempre agradecidas y agradecidos. Empezamos, por favor, Marina, cuéntanos. Yo quería empezar preguntándote que eso, tu experiencia es muy dilatada, llevas muchos años en el feminismo, luchando desde diferentes frentes, por eso me gustaría saber, con tu perspectiva, ¿no? Y tu experiencia, si los cambios y la evolución es tanta y es tan repentina como nos hacen pensar los últimos análisis yo creo que de los últimos 8M, por ejemplo. Sí, si hablamos de la situación de las mujeres, sí. Si hablamos de la educación, no. Si hablamos de las mujeres y del feminismo, digamos, desde mi perspectiva, yo lo que veo es que fue un primer impulso fuerte, surgió en el momento de la transición, porque habíamos estado durante muchos años pues, en que nada era posible y la lucha que había habido era sobre todo de carácter político, antifranquista, y entonces era... digamos, en el momento de la transición fue una explosión de todas las necesidades y de todos los cambios posibles. Y entonces también apareció el feminismo con fuerza. Pero durante muchos años las feministas hemos sido relativamente pocas. En mi generación más. Luego vino una generación en que había menos. Y entonces pensábamos que quizá pues, las mujeres ya no estaban interesadas o que ya no se daban cuenta de todavía las dificultades que existían. Y ha sido una gran sorpresa encontrarnos en los últimos 3 o 4 años con este salto adelante, esta especie de ola tremenda, ¿no? Que ha surgido en el mundo y en España de una manera muy notable, en la cual hemos visto que mujeres de todas las edades, y especialmente muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes, pues son profundamente feministas y de un feminismo que es a la vez vehículo para muchas otras reivindicaciones. De modo que en este sentido sí que el avance ha sido enorme. Ha sido menor quizá, o digamos la evolución no es la misma si hablamos de las políticas públicas. Las políticas públicas tuvieron un momento de auge en España en los años 80-90, cuando se creó el Instituto de la Mujer, no porque yo estuviera, yo fui la cuarta directora y el instituto se creó antes y era potente. Y luego pues ha habido algún momento con la creación del ministerio también en la etapa de la presidencia de Zapatero, pero luego pues sobre todo en las etapas digamos de los gobiernos Ay, del PP,
por una serie de razones, la derecha no es especialmente proclive es así, lo manía a nadie, sino que es fondo, pues que, digamos, no ha propiciado las políticas feministas ni a favor de las mujeres. Y en este momento pues estamos un poco viendo a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Entonces, esto no solo ocurrió en España, sino que a nivel internacional también vemos, claro, ahí hay diferencias según los países, pero que en cierto modo ha habido un retroceso desde los años 70, en que en Naciones Unidas comenzó toda la movida por las conferencias mundiales. Hubo 4 hasta el 95, la de Beijing, y después pues ya no se han hecho más, por una serie de razones también, digamos, que han sido más conservadoras a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, el balance en conjunto es excelente, pero hay claroscuros. Vale, sí, claro. Por eso, ¿no? El tener tu mirada y tu trayectoria, pues nos ubica, ¿no? En cuáles han sido esos avances, pero también es interesante saber cuáles han sido las piedras en el camino, porque muchas se repiten, ¿no? Yo creo que sí, que muchas. Ahora, digamos que para las mujeres de mi generación, que nacimos en la posguerra, por lo tanto en pleno franquismo, si comparamos la situación de las mujeres en aquel momento con la actual, el paso es enorme, ¿eh? Por ejemplo, en educación, pues el salto que han dado las mujeres en España, y en general en el mundo, pero hablamos sobre todo de España, ¿no? Pues el salto que han dado las mujeres en España es enorme, porque de ser una minoría universitarias han pasado a ser mayoría, las mujeres universitarias ya, ¿eh? Y de ser impensable que una mujer fuera pues alcaldesa ni siquiera de un pueblo, pero ya de una gran ciudad o algo Sí. así, pues bueno, han pasado a pues bueno, una alcaldesa a muchos niveles, ministras, etc. Por lo tanto, desde este punto de vista, enorme, y hay que estar muy contentas de haberlo podido realizar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que estar contentas cuando nosotras, ¿no? Bueno, seguimos y las que seguís y las que nos hemos incorporado y las que vienen, ¿no? A veces nos quejamos de como que se nos hace que todo es muy lento, pues es verdad que hace falta pararse y reflexionar que lo que tenemos que valorarlo, ponerlo ¿no? En su lugar y poner también en el lugar a todas las que habéis hecho que esto sea posible. Porque yo me pregunto cuando veo imágenes y leo vuestros textos y ¿de verdad os imaginabais que ibais a llegar o que íbamos a llegar donde estamos? No, yo te digo que nunca, nunca lo pensamos, porque a ver, eh, es cierto que individualmente pues tienes impaciencia y te pone a veces de mal humor. Pero digamos que estamos aquí removiendo unos muros de siglos, de milenios, ¿eh? Estamos, digamos, bueno, desde las épocas históricas que conocemos, pues las mujeres han sido sometidas, ¿eh? No sabemos muy bien lo que pasó en la prehistoria, pero en la historia siempre vemos a las mujeres pues, en un segundo lugar en muchos aspectos. Entonces aquí nos enfrentamos a algo que es muy profundo, que está dentro de la cultura, que está en las mentalidades, que está en los textos, en todo. De modo que remover esto es realmente muy duro. Y en el caso de mi generación teníamos un problema añadido porque no teníamos precedentes. Evidentemente que existían, porque en la República las mujeres hicieron grandes avances, pero todo esto había sido sepultado por el franquismo. De modo que tardamos mucho en poder conectar pues, con las escritoras, con las intelectuales, con las poetas, con las maestras de la República, ¿eh? Y en saber que teníamos unas ancestras, unos precedentes que verdaderamente pues, nos ayudaban a seguir adelante, ¿no? Y eso fue bastante complicado porque era como tener que inventar todo. Pero bueno, todo esto ya pertenece al pasado. Hoy hay mucho trabajo hecho sobre la obra de mujeres en muchos momentos de la historia. Hemos recuperado muchas de ellas. Por lo tanto, ahora
en gran parte el camino es más fácil. Es verdad que están surgiendo también dificultades porque está surgiendo en fin, una lucha contraria, ¿no? Al feminismo, y lo vemos en España y lo vemos en otras zonas. Pero de todos modos la situación es mucho mejor que la del pasado, sobre todo porque pensamos que hoy las mujeres jóvenes ya no van a dejar que las vuelvan a la casa y a la pata quebrada. Sí, yo creo que, como dice, forma parte del pasado, pero un pasado por el que es el presente, así que no lo podemos olvidar. Sí, Y seguir reivindicando a esas mujeres que todavía, ¿no? Las que ya están reivindicadas y las que nos falte. sí. Mira, hay una pregunta que se repite es el tema a la hora de coeducar, a la hora de educar y de hablar de los roles de género y de hablar de feminismo, que se habla mucho de mujeres y de la ruptura de roles de las mujeres, ¿no? Sí. Y a la conquista del espacio público y todas esas cuestiones que nos repetimos, que creemos que merecen la pena y por las que luchamos, pero si es suficiente hablar de mujeres y si de verdad se está hablando con los hombres lo suficiente y se está trabajando por la ruptura de los roles de género de hombres masculinos, tanto como la de mujeres, o creemos que no vale la pena. No, tanto quizá no, pero se trabaja mucho. Yo puedo decirte personalmente que pues mira, ya publiqué un libro, sí, uno que está publicado, que escribimos junto con Manuel Castello, que ahora es el ministro de Universidades. En este libro él habló de las mujeres y hablé de los hombres por primera vez, porque me interesaba mucho, porque había algo que a mí me preocupaba mucho y es, siempre en la sociedad los grupos dominantes viven más que los grupos dominados, porque viven mejor. Y en cambio estábamos viendo que los hombres tienen una esperanza de vida más corta que las mujeres en este momento. Entonces esto, ¿por qué? Porque me preocupaba, ¿no? ¿Dónde está la razón? Y empezando a investigar sobre esto, pues apareció, ¿no? Que es que en realidad el papel masculino hoy no se ha modernizado. El papel femenino se está modernizando y el papel masculino ha quedado encerrado en el pasado, por la razón de que siempre los grupos que son dominantes tienen miedo a perder poder y no quieren que las cosas cambien. Y entonces los hombres están como resistiéndose al cambio. Y esto pues explica parte de la mayor mortalidad masculina o de la más, digamos, la más corta vida de los hombres, que bueno, la tenemos hoy documentada prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a trabajar sobre los hombres también, porque además ha llegado un momento en que las cosas no van a cambiar del todo, sino cambian también los hombres. Pero digamos, no es solo por la razón justa de que las mujeres queremos igualdad y necesitamos igualdad, es que realmente la forma de vida de los hombres, el perfil, lo que llamamos el género masculino tal como existe hoy, es negativo para los hombres, más negativo incluso para los hombres que para las mujeres. De modo que necesitamos hablar de los hombres y trabajar sobre ello. Pero en gran parte este trabajo lo deben realizar los propios hombres. ¿eh? Hubo un momento en que las mujeres, cuando empezamos a tener reuniones las feministas y había hombres y dijimos, no, no queremos. Esto tenemos que pensarlo nosotras, es nuestra experiencia. No queremos que nos digáis lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que hoy pasa un poco lo mismo, pero al revés. O sea, señalar el problema, hablar de él, identificarlo, pero llegar al cambio pues es un trabajo que tienen que realizar los propios hombres, porque es la única manera que les valga, porque si yo les digo, mira, es que esto que hacéis de querer competir siempre, pues esto os trae unas consecuencias muy malas, pero como les divierte, pues no me van a hacer caso. Tienen que darse cuenta ellos de hasta qué punto estos enfrentamientos, estas rivalidades, estos pegarse, todo eso, pues es contrario para ellos y no les va bien. Y entonces saben que tienen que pagar un precio por ello. Tienen que decidirlo ellos mismos.
Sí, por eso cuando muchas veces se hieren sensibilidades, ¿no? Que porque por los grupos no mixtos y los hombres quieren estar en grupos de mujeres, ¿no? Yo creo que se animen y generen sus propios grupos de hombres, ¿no? Que Sí. trabajen, mira si pueden hacer, ¿no? Pero con otros hombres, ¿no? Porque es cierto que no nos hacen falta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea que... Claro, este es un poco el problema. A mí me parece que bienvenidos al feminismo todos los hombres que quieran, pero lo que no puede ser es que lleguen y quieran imponerse. Y lo hacen sin ni siquiera darse cuenta, simplemente porque, como siempre tienen el protagonismo, pues les parece normal. Entonces esto tienen que aprender a frenarlo. Pero por otra parte, ya existen en España grupos de hombres que están por una nueva masculinidad. Por ejemplo, está AIGI, no sé si existe en Soria, pero probablemente sí, ¿no? Que ya lleva años y trabajan mucho y que precisamente pues, son grupos de hombres que se encuentran entre ellos para analizar sus modelos masculinos y ver qué es lo que les va bien y lo que no, y lo que tienen que rechazar y lo que no, etcétera. Sí, yo me acuerdo cuando escuchaba a la gente de AIGE, a los hombres de AIGE, que daban una charla que se titulaba Morir de masculinidad. Y es que, claro, Exacto. Es sí, que yo lo que digo de hace tiempo es la masculinidad mata. Tal como es hoy, la masculinidad mata. Mata mujeres, y esto lo sabemos porque ahí está todo lo que hemos llamado violencia de género, pero mata más a los hombres. Y esto no se dice, pero cuando tú miras las estadísticas y ves las causas de muertes, está clarísimo. sí, sí, verdad, con los accidentes de tráfico, las prisiones, el consumo de drogas, hay muchísimo género ahí detrás para trabajárselo. Sí que yo creo que los hombres En tienen este momento, la causa primera de muertes entre hombres jóvenes es el suicidio. Las últimas datos que he visto, que son de hace 2 o 3 años, suicidio, después los accidentes de tráfico, después vienen las drogas y después homicidios y deportes de riesgo, por este orden, que sí, está clarísimo que todos son necesidades de enfrentarse y de demostrarse que se es valiente, que no se teme a nada, que tal, y que esto tiene unos resultados a veces de muerte. sí. Bueno, el grupo que nos acompaña está, como no podía ser de otra manera, lleno de personas educadoras de la educación reglada y no reglada. Y Gone nos pregunta, bueno, le pregunta que desde la educación reglada, ¿cómo se puede contribuir a reducir el suelo resbaladizo? Bueno, mira, es un cambio de mentalidad que tenemos que realizar, ¿eh? Y esto no se hace en un día, es todo un proceso, porque hay que darnos cuenta de que sin saberlo, sin ser conscientes, sin quererlo, también en el sistema educativo las maestras y los maestros, pero incluso más a veces las maestras, devalúan a las niñas, ¿eh? Dan más protagonismo a los niños. Y entonces a las niñas, bueno, pues las ven un poco como sus aliadas. Los niños son el problema porque se mueven mucho, se pelean, se mueven. Y entonces las niñas son un poco las aliadas como para tranquilizar a los niños, etcétera, ¿no? Pero no son las protagonistas en, digamos, en la mente del profesorado, ¿eh? Entonces esto, bueno, pues hace muchos años, puede que conozcáis un libro mío que ya tiene más de 30 años, que es El Rosa y Azul, en el cual hicimos una investigación y vimos que se hablaba más a los niños que a las niñas. Pero luego, por ejemplo, pues analizando lo que ocurre en los patios, lo hemos visto igualmente. Los niños ocupan el centro del patio y entonces instalan sus juegos, fútbol, bueno, lo que sea, ¿no? Siempre con el balón, y entonces las niñas no tienen dónde jugar. Y el profesorado ni se da cuenta de ello. Ahora se empieza a dar cuenta porque llevamos años diciéndolo y porque empieza a haber conciencia. Pero digamos que pues un libro que publicamos con mi compañera Amparo Tome hace ya 13 años, y en ese momento nadie sabía nada de esto, y cuando lo hablábamos con el profesorado decían, no, mujer, esto no pasa, ¿eh? Y luego, según qué hora era, íbamos a la ventana y ahí estaba. O sea que todo era tan normal, el protagonismo masculino ha sido tan hegemónico, tan normal, que ni siquiera era claro pues el darse cuenta de lo que suponía de dejar a las niñas en un segundo plano, ¿no? Entonces, digamos,
contestar la pregunta, bueno, no es algo que tú puedes cambiar de un día para otro, pero sí que hay que ir siendo conscientes de todas las situaciones en las cuales, sin saberlo, estamos dejando a las niñas en un segundo plano. Entonces, hemos puesto a punto varios pequeños dispositivos para observar. Es muy importante observar, y observar no todo a la vez, no angustiosamente, sino con un método. Entonces, ir viendo, por ejemplo, pues una serie de observaciones en los patios. ¿Qué pasa en los patios? ¿Quién juega? ¿Quién ocupa el espacio? ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los niños? Bueno, y entonces cuando esto se convierte en una evidencia, que ves hasta dónde realmente el predominio de los niños pues hace que las niñas no puedan jugar, entonces hay que hablar de cómo lo podemos solucionar. Lo mismo pues, respecto de los libros de texto. ¿Cuáles son, cuántas mujeres aparecen en los libros de texto y en qué posiciones, con qué roles, etcétera? Bueno, pues si resulta que en los libros de texto, como sabemos, porque se han hecho muchos análisis, en los últimos que conozco todavía son así, pues casi no aparecen mujeres, cuando aparecen es en posiciones tradicionales, de mamás haciendo el desayuno, la comida, lo que sea. Bueno, pues entonces esto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Es decir, yo lo que os diría es, no tengáis prisa, no os angustiéis, simplemente tomad un método. Ahora dentro de poco vamos a tener listos ya, publicamos en una época con Amparo Tomé los cuadernos para la coeducación y allí íbamos metiendo toda una serie de pequeños dispositivos para observar, ¿no? Para apuntar lo que ves y para descodificar, digamos, cuál es la situación, para ser conscientes, ¿no? Entonces esto, bueno, se agotó, pero ahora probablemente muy pronto lo vamos a tener listo para colgarlo en internet y podréis acceder a ello. Y bueno, pues como os digo, o sea, hay que tener un método, no hay que angustiarse, pero hay que ser constante en ir viendo en todos los momentos, ¿no? Bueno, otra cosa, pues el lenguaje, por supuesto, ¿no? En que cómo hablamos a los niños, cómo hablamos a las niñas, hasta dónde el lenguaje oculta a las niñas. Otra cosa, las imágenes que colgamos en las escuelas. Pues un día vamos a ver cuántas figuras de hombre, cuántas figuras de mujer están en las fotos, en los carteles, en todo lo que hacemos en las escuelas. Y así sucesivamente, o sea, ir tomando ámbitos del mundo escolar, ir analizando qué es lo que hay, qué papeles da a los hombres, qué papeles da a las mujeres y a partir de ahí irlo cambiando. Porque claro, se aprende más por imitación que por los mensajes que nos dan o por los libros. Entonces, si las niñas ¿qué hacen? Aceptan. Por ejemplo, hace ya unos años que yo hablaba con una sobrina mía que tenía entonces 4 años, ¿no? Una sobrina nieta, tenía 4 años. Y le pregunté, aquel año era el primer año que iba a la escuela, y le pregunté, ¿y a qué jugáis? Y me dijo, jugamos a tirarnos del tobogán y a tirar coches del tobogán. Dice, pero lo que pasa es que los niños no me dejan jugar. La niña 4 años ya aceptaba, lo aceptaba mal porque ella estaba en contra, estaba furiosa por esto, pero ya se daba cuenta de que ella pues, no podía jugar porque los niños. Entonces son cosas que tenemos que ir identificando y a partir de ahí es cuando podremos ir cambiando. Qué importancia, ¿verdad? Lo de sistematizar y que sea constante, constante, aunque a veces Exacto. nos cansemos, ¿no? Exacto. Yo, por aportar el libro que comentabas, que es Balones fuera, ¿verdad? Sobre los espacios de coeducación, no hace muchos años Sí. lo presentábamos algún párrafo, compañeras mías y yo, con un proyecto que queríamos hacer y nos acusaban de modernas. Y yo, bueno, modernas las que lo escribieron hace más de 10 años, ¿sabes? Pero, o sea, que es verdad que todavía quien nunca ha repensado en esto, todo le choca, aunque nos parezca increíble al resto. Pues sí. Y no solo esto, sino que hay resistencias, porque, por ejemplo, hace como un año hubo un artículo, no sé si era en El País o no, ahora no recuerdo en qué periódico, de una periodista que había ido a una escuela de aquí, de un pueblo de Cataluña, donde hay una escuela muy avanzada.
y había visto que estaba prohibida jugar al balón, estaba prohibido. Y entonces había dicho, han quitado el balón y tal y cual. Y entonces se armó, recuerdo que me llamó una periodista de televisión, ahora no recuerdo si era, bueno, eh, de alguna emisora, y me dijo, pero ¿cómo es posible que se prohíba jugar al balón? Y entonces ella tenía allí dos contertulianos que estaban horrorizados, ¿cómo no nos van a dejar al fútbol? ¿Pero esto qué es? Y tal, ¿no? Bueno, yo hablé con la escuela y les dije, ¿lo habéis prohibido? Y en la escuela me dijeron, no, ¿qué va? Dice, es que lo que pasa que cuando creamos la escuela lo estuvimos hablando y dijimos, no, pues aquí no habrá juegos de balón porque ya tienen muchos otros sitios donde jugar. Y entonces queremos juegos que sean más educativos, que sean de otro tipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo lanzó esto una periodista, inmediatamente se incendió, porque ¿cómo no van a dejar jugar a balón? Sin darse cuenta de que no es que se haya que prohibir jugar con el balón, lo que ocurre es que hay que compartir los espacios. Y entonces, pues bueno, si resulta que las niñas... Y claro, y luego pasa otra cosa. Entonces, cuando esto lo cuento al profesorado, me dicen, bueno, que las niñas aprendan a jugar a fútbol. Vale, muy bien. Pero, ¿y qué más? Y generalmente no saben decirme qué más. Cuando es evidente que las niñas sepan jugar al fútbol, está muy bien, las que quieran, pero también tenemos que reintroducir los juegos de niñas. Y una vez que tengamos los juegos de niñas, ofrecer a los niños que puedan también integrarse. Si nosotras nos integramos en lo que fueron los juegos masculinos, ellos tienen que poder integrarse en los juegos femeninos a los que tenemos que dar cabida y dar importancia, etc. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay todo un juego que todavía está costando un poco. Claro, que yo lo relaciono lo que cuenta con que luego hablamos de cómo las mujeres hemos conquistado, ¿no? Que el espacio público, pero cómo la corresponsabilidad sigue siendo una quimera, ¿no? Porque claro, nosotras sí, ¿no? Aprendemos a jugar al fútbol y a conquistar el espacio público, pero lo privado sigue siendo un espacio, ¿no? Como los otros, como roles históricamente femeninos que ellos todavía no cogen, no los compran, aunque sean buenos. Claro. Mira, esto en este momento es muy importante darse cuenta de esto, porque estamos, evidentemente, el primer paso tenía que ser el que nosotras fuéramos capaces de integrarnos en el espacio público, que era el valorado. Y es lo que hemos hecho. Pero esto significa que en cierto modo nos hemos masculinizado. Bueno, está bien porque lo masculino no era solo masculino, era universal. Pero en cierto modo se ha creado ahora un déficit en la aportación de lo que aportábamos desde siempre las mujeres, ¿verdad? Que era el cuidado, básicamente, importantísimo. Sin esto no habría la vida. Entonces ahora necesitamos dar valor a todo este trabajo de siempre de las mujeres y compartirlo con los hombres, o que los hombres lo compartan realmente con nosotras. Pero nosotras somos las primeras que tenemos que dar valor al trabajo de cuidado, porque si no se lo damos, pues bueno, si solo lo consideramos que era fregar y barrer y cocinar, y así cocinar en plan, ¿no?, de cualquier cosa y tal, bueno, pues entonces, claro, a nadie le apetece el dedicarse a esto. Ahora, si vemos cómo en este cuidado a las personas, pues estaba la transferencia de toda una cultura, de toda una atención, del preservar la vida, todas estas cosas, lo que hemos llamado el amor, en el fondo, ¿no? Bueno, pues claro, pues entonces es algo tan importante que sin eso no podríamos vivir. Entonces eso lo tenemos que volver a reivindicar, a ponerlo en el centro, pero para compartirlo, efectivamente. Sin duda es un temazo el tema del cuidado. En todas las charlas, encuentros virtuales que hemos tenido, ha salido el tema del cuidado y la reflexión sobre cómo ahora muchos hombres nos incorporan y entonces delegamos en otras mujeres, ¿no? Migrantes, señoras, abuelas, madres, ¿no? Y cómo a veces perpetuamos esa cadena de esclavitud, ¿no? En muchos casos. Sí, así es. Mira, por abrir otro frente, como si tuviéramos pocos, comenta un compañero, le pregunta cómo ve la intersección del avance del feminismo, los nuevos roles de cada género con la orientación sexual. Bueno, a ver, respecto a los roles de género, yo creo que
que el camino hacia, o la dirección en la que tenemos que caminar es hacia la desaparición de los géneros, que no significa la desaparición de los sexos. Los sexos son una realidad biológica que probablemente está muy bien, porque bueno, pues parece que la naturaleza ha optado por decir que se necesitan dos seres para fabricar un tercer ser, y esto parece que es mucho más inteligente que no, que fuera que de un ser sale otro sin más, ¿no? Porque la variedad se asegura por una serie de razones. Por lo tanto, el que haya dos sexos yo creo que es un buen invento, por así decir, y que no tenemos por qué cuestionarlo. Ahora bien, lo que sí podemos cuestionar es que el hecho de nacer con un sexo determinado te marque ya lo que tienes que hacer en la vida, lo que puedes y no puedes, etc. Por lo tanto, lo que es el género, que es el modelo que la sociedad construye y que atribuye a uno u otro sexo. Entonces, tenemos que ir hacia la desaparición de los géneros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nazcas hombre o mujer, al margen de tu papel en la reproducción humana, que este va a ser el que sea con tu sexo, con el sexo que te ha tocado, pues al margen de esto puedas vivir y realizar las tareas que tú quieras y que sean las que más te apetecen, las que son más afines, etcétera, ¿no? Y que no por el hecho de ser mujer determinadas cosas no puedes, o por el hecho de ser hombres. Entonces yo creo que si vamos hacia la desaparición de los géneros, en gran parte desaparece también el problema del transgénero. El problema del transgénero aparece precisamente porque hay géneros y porque hay niños y niñas que no están a gusto con el modelo de género que les ha tocado en función de su sexo. Entonces necesitan cambiar de género. Pero yo creo que esto pasa precisamente porque hay géneros. Si desaparecen los géneros, nazcas niño o niña, podrás hacer lo que quieras con tu vida, y por lo tanto no necesitarás cambiar. Si tú naces con un sexo masculino, pero te encanta pintarte las uñas y andar con tacones y ponerte florecitas en la cabeza, pues nadie lo verá mal. Las mujeres nos hemos puesto pantalones, al principio fue un poco raro, pero ahora ya nos parece lo más normal del mundo, ¿verdad? Que esto no significa pues ni mejor ni peor, significa que hemos aceptado esta prenda y ya está, pues lo mismo respecto de los hombres. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el momento actual, porque lo que se está cuestionando es la identidad, y la identidad es mucho más compleja que todo esto, ¿no? Y esta cosa de querer que una criatura a una edad muy joven decida ya cuál va a ser su género, pues vamos a deshacer los géneros y que la criatura haga lo que quiera, se vista como quiera, se llame como quiera, pero que no necesite tocar sus genitales ni todo eso, porque hay edades en las que todavía no se sabe lo que va a ser el deseo sexual ni el tipo de relaciones sexuales. Y entonces, cuando crezcamos, pues cada uno y cada una tendrá sus apetencias sexuales y ya está. Y, digamos, dentro de los límites de que es el no hacerse daño, no hacerlo a nadie, porque evidentemente en este terreno hay límites, tiene que haberlos, pero más allá de esto, pues lo que hay que hacer es aceptar pues, la homosexualidad como se ha aceptado la heterosexualidad y cómo se ha desculpabilizado, porque claro, en el pasado estuvo todo culpabilizado, no solo la homosexualidad, también cualquier deseo que no entrara dentro de los cánones absolutamente estipulados del matrimonio, etc., ¿no? Por lo tanto, si vamos a flexibilizar todo esto, en cierto modo desaparece el problema. Y en este sentido a veces me preocupa porque tengo la impresión de que se está como intentando ahora crear unas terceras o cuartas identidades, y siempre que hacemos diferencias, la humanidad monta una jerarquía. Por lo tanto, cuantas más diferencias, peor. Cuantas más diferencias institucionales reconocidas, dejemos libertad para que cada persona viva como quiera y no valoremos si esto es más o menos. Ahora, si tienes que hacer una diferencia ya marcada, entonces, por ejemplo, para el profesorado, ahora a veces me llaman, o en fin, nos llaman a mi grupo preocupadas las maestras porque dicen, es que tengo una criatura transgénero y no sé cómo tratarla. ¿Cómo la tengo que tratar?
pues bueno, solo faltaría que ahora le hiciéramos un tratamiento diferente, una manera de marcar todavía más, ¿verdad? Algo que todavía se ve como una anomalía. No, lo que tienes que hacer pues, es que esta criatura haga lo que quiera, sea como niño, sea como niña, sea a veces una cosa y a veces otra, ¿verdad? Ahora, querer hacer una pedagogía para quien se ha pasado de niño a niña o viceversa, me parece absolutamente negativo, porque es una manera de volver a poner etiquetas. Y cuantas menos etiquetas, mejor. Cuando planteamos que el feminismo habla de la libertad, del romper con los roles de género y que es revolucionario y que es la libertad para todos y todas, ¿no? Es un poco ese planteamiento, ¿no? Que a veces hay que romper con todas las etiquetas y con todo lo que nos encasilla, ¿no? Y que fluya. Exacto. Al final es tan Exacto. sencillo y tan complicado, ¿no? Sí, en este momento, bueno, en este momento presente no, porque estamos todos con la obsesión de la enfermedad, pero digamos, en los últimos años en Cataluña ha habido unos cambios muy importantes en las escuelas, que yo no sé hasta qué punto se han producido en otras zonas de España. En algunas escuelas sí, pero no he visto que sea tan masivo. Y son unos cambios que justamente van en el sentido de quitar barreras, quitar etiquetas, quitar clasificaciones. Por ejemplo, pues, en lugar de que cada aula tenga su espacio, pues quitar paredes entre las aulas y juntar diversos cursos, ¿no? En una misma aula. Uno de los ejemplos. O como esto, pues quitar los horarios, y entonces unos horarios flexibles. En fin, toda una serie de cambios que van precisamente en este sentido de deshacer las clasificaciones. Porque siempre que hacemos una clasificación, alguien pierde. Alguien se queda en la parte de abajo de la clasificación. Y entonces esto genera pues, toda una serie de maltrato, de marginación, ¿verdad? Por lo tanto, vamos quitando barreras, clasificaciones, etiquetas, ¿eh? En el ámbito educativo se ha dicho mucho que la educación moderna sobre todo trata de etiquetar, porque etiquetar era una manera de salir al mercado de trabajo ya con una etiqueta, este vale para esto, esta vale para lo otro. Bueno, vamos a ir quitando etiquetas y entrando en otro tipo de valoración, una valoración de todas las capacidades, sean las que sean, sin decir que esto es más y esto es menos. Y entonces también en este sentido, en todo lo referente pues, a la sexualidad y a los roles. Sí. Una compañera hacía una reflexión, bueno, hablábamos de todo lo masculino como hegemónico, ¿no? Que lo normal además o lo heterosexual como normal, y hacía una reflexión con la escuela que me pareció interesante, pero un poco al hilo de lo que dices, que lo normal es la escuela en la ciudad, que la escuela rural es como la otra, la que junta a los niños y a las niñas de diferentes edades, la que tiene poca gente, a la que no va el de inglés o la de inglés nada más que 2 días. Entonces, que al final, bueno, pues que tenemos que por qué, ¿no? Que porque a veces los referentes son los referentes, ¿no? Bueno, la escuela rural, a mí me escribí un libro sobre la escuela rural hace también muchos años, ¿no? La escuela rural en Cataluña la escribí pues en la transición, en el momento en que esto se estaba repensando, porque nos dimos cuenta de que cuando los niños y niñas se marchaban del pueblo, iban a un pueblo mayor que estuviera en la zona, ya nunca vivirían en el pueblo. Ya cuando eran mayores ya pues se iban a la otra ciudad. Y entonces me decían, en los pueblos me decían, si se cierra la escuela el pueblo va a morir. Y esto supongo que, por ejemplo, en Soria pues lo veis muchísimo, porque hay muchos pueblos que habrán quedado abandonados, pero bueno, aquí también en Cataluña. Pero sé que Soria es una provincia pues bastante despoblada. Entonces es muy importante que pueda haber una escuela en el propio pueblo. Entonces, una manera como se ha hecho a veces es pues que, por ejemplo, pues que los de primero vayan a un pueblo, todos los de la zona, los de segundo a otro pueblo, y así cada escuela puede tener un pueblo, pero puedes tener más homogeneidad respecto a las edades, ¿no? En fin, hay muchas soluciones, pero es importante mantener
las escuelas abiertas en los pueblos. Bueno, esto en Soria tenemos un máster en despoblación, Seguro. en el tema y por cierto, sobre organización de la educación, hay una pregunta de Carol que dice que si cree que la delegación de la competencia de la educación a las autonomías puede ser un obstáculo para alcanzar una educación real en España. No, yo creo lo contrario, Es decir, precisamente uno de los problemas graves que hubo en España. A ver, en España la historia es la siguiente, así dicha muy rápido. Hasta 1900 las escuelas dependen de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Los ayuntamientos rurales son muy pobres y entonces son los que tienen que pagar a los maestros, al profesorado y darles una casa. Y entonces, como son ayuntamientos muy pobres, pues el maestro o la maestra no cobran y tienen una casa muy mala. Hay cosas muy interesantes de los años 30, cuando con la República se empieza todo esto a remover, y que, bueno, pues describiendo, por ejemplo, las escuelas de Galicia o las escuelas, y era un horror. Entonces, ya desde 1900, entonces se crea el Ministerio de Instrucción, se llama, y entonces se dice, bueno, como esto no puede ser, pues vamos a organizarlo centralmente. Pero ¿qué pasa? Que claro, un ministerio no conoce las situaciones de cerca. Y entonces es muy difícil. Tendrá un modelo, por ejemplo, de escuela rural, pero este modelo pues, será muy diferente si es en el Pirineo, o si es en La Mancha, o si es en los montes de Soria. O sea, porque la dimensión de los pueblos, las distancias, todo esto es diferente, y el frío y el calor. Entonces esto tiene que ser gestionado de cerca, porque es cuando podemos adaptarnos a la realidad. De modo que, desde mi punto de vista, esto es otro discurso mucho más largo, pero para mí el Estado de las Autonomías ha sido absolutamente necesario porque acerca a la población la gestión y por lo tanto puedes, digamos, ajustar mucho más a situaciones concretas. Mientras que en cambio pues que un ministro o una ministra desde Madrid pues explique o decida cómo tiene que ser la escuela del Burgo de Osma, pues bueno, si no he estado nunca ni sabe si hay, es grande o pequeño, si hay muchos críos o no, me parece que esto pues no funciona. De modo que no, en este momento políticamente hay muchas críticas al Estado de las Autonomías, pero esto se debe a intereses políticos que en el fondo van por otro camino, que es otro debate, yo creo. Pero digamos que cada vez más hay que acercar a la población la gestión. Y la prueba es que muchas veces son, en momentos como el actual, tan difíciles. Bueno, yo no sé qué ha pasado en Soria, pero en Cataluña los ayuntamientos han sido los primeros que han reaccionado, que han buscado soluciones, que se han adaptado, porque además en cada zona pues el problema ha sido diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los ayuntamientos son los que conocen la realidad mucho más de cerca. De modo que todo lo que es acercar la gestión a la realidad, en principio es favorable. Bueno, desde luego, bueno, desde el ayuntamiento, claro, yo mi experiencia es que la cercanía es lo que te aporta calidad, ¿no? Claro. Vivian nos pide que vuelva al tema del género y nos pregunta cómo podría trasladar esta desaparición de los géneros en el mundo educativo, al currículum oculto, mediante qué fórmulas se puede plantear y plasmar. Claro. Bueno, para ir en este sentido, por este camino, digamos que primero hay que hacer otra operación, que es la que os decía antes, revalorizar lo femenino. ¿Por qué? Porque si en este momento, digamos, prescindimos de los géneros y decimos niños y niñas pueden jugar a lo mismo, tienen que jugar a lo mismo, tienen que aprender lo mismo, ¿qué pasará? Que lo que hay es que nos vamos todos y todas al mundo masculino. Las niñas jugando a fútbol, muy bien, pero ¿qué aprenden? A competir, a pelear. Bueno, ¿y quién aprende el cuidado? Pues bueno, cuando las niñas jugaban a muñecas, resulta que aquí aprendían unas cosas que ahora tienen que aprender también los niños. Que si las niñas ya no juegan a muñecas y los niños tampoco, nadie sabe cuidar. Digamos, nadie le parece interesante
ni se ocupa, ni tiene atención a eso, ¿no? Entonces, para completar, digamos, la operación que hemos hecho, que es que las mujeres hemos ido hacia el terreno que se consideraba masculino, ahora hay que hacer el camino contrario, que los hombres vayan al terreno femenino, ¿eh? Pero para eso hay que revalorizar lo que las mujeres hemos aportado. Entonces, por ejemplo, pues una de las cosas importantes en este momento es reintroducir juegos de niñas. Y una vez que son reintroducidos y que son divertidos y se lo pasan bien, invitar a los niños. Entonces, si hacemos esto, ya va desapareciendo los roles. Porque niño o niña, bueno, pues luego habrá niñas que les encante jugar siempre a fútbol y nunca jugarán a muñecas, y niños que jugarán siempre a muñecas y no jugarán a fútbol. Y cada uno elegirá y cada una, ¿eh? Este es el camino. Pero digamos, lo que no podemos es hacer desaparecer los géneros antes de haber revalorizado lo femenino, porque hay tareas necesarias para la vida de la humanidad que desaparecen, que nadie se va a encargar. ¿Qué pasa? Ya nos está pasando. Las encargamos a las mujeres inmigrantes, que como tienen menos recursos y menos defensas, pues no tienen más remedio, y las siguen haciendo, por lo menos parcialmente, ¿eh? Porque no es lo mismo pues tú ocuparte de tu madre o de tu hija que se tenga que ocupar una persona que la tienes que pagar y que su vida es otra. Volvemos siempre al mismo tema, ¿no? A revalorizar, a poner en valor lo históricamente femenino Exacto. y por eso, ¿no? Exacto. Para que la masculinización no sea algo de lo que, sí, que nos haga abandonar muchas cosas por el camino. Sí, Claro, pero para volver a dar valor a lo femenino, compartido con los hombres. claro. Porque lo que ya no podemos hacer es nosotras volver al cuidado, abandonando puestos de trabajo, etcétera, porque entonces estaríamos como al principio, ¿eh? Sí, sí, es cierto, porque también hay una tendencia, ¿no? A poner, no sé si es un aspecto romántico, ¿no? Del cuidado, bueno, que sí, que el cuidado es importante, pero está claro que hay tareas muy duras, muy poco Claro, amables claro. relacionadas con el cuidado y que hay que compartirlas, las amables y las no amables. Exacto, pero fíjate, también en el mundo del trabajo pagado hay tareas muy amables y otras muy ingratas, ¿eh? Y las mujeres las compartimos porque hay trabajos que verdaderamente pues, hay que hacer, pero que no son estimulantes personalmente y que los hombres los han hecho y nosotras los compartimos. Por lo tanto, en todo tipo de trabajo, sea el trabajo familiar, sea el trabajo de cuidado, sea el trabajo profesional, por así decir, pues siempre hay las dos partes, ¿no? Elementos positivos y elementos negativos. Entonces tenemos que aceptarlos todos y no ver solo lo negativo de lo familiar, porque tenía mucho de muy bonito también. Hay dos cuestiones parecidísimas y una compañera, Ana, nos dice que si tuviera que lo tiene que explicar muchas veces y que no sabe cómo, qué es coeducación, y Federica también nos dice que cómo puede decir qué es coeducación y qué no. Bien, mira, la coeducación ha pasado por diferentes fases en la historia, ¿eh? La coeducación como concepto surge ya a finales del siglo XIX. En aquel momento mm, no había escuelas mixtas, había escuelas de niños y escuelas de niñas, y las valiosas eran las de niños. Y las niñas, dicen las leyes del XIX en España y en todas partes, ¿no? Realmente no tenían ni que aprender a leer, con que aprendieran costura y rezos ya bastaba, ¿no? Entonces, claro, esto hacía que la mayoría de las mujeres de España, incluso las que habían ido a escuela, pues apenas sabían leer, no sabían contar, no sabían escribir. La idea de coeducación primera fue que las niñas pudieran ir a las escuelas de los niños y aprender lo mismo. Por lo tanto, tenemos toda una primera etapa, que es sobre todo la etapa de la República, que lo que se hace es luchar por la coeducación, entendiendo por coeducación la escuela mixta, ¿eh? Bueno, después en el franquismo las escuelas volvieron a ser separadas, pero a partir de la Ley General del 70, pues ya se puede volver a la escuela mixta. Entonces, mucha gente consideró que la escuela mixta ya era coeducativa y ya cumplía con todos los... Sobre todo porque además las niñas lo hicieron muy bien, en la escuela mixta avanzaron mucho. Pero
allí fue donde nosotras, un grupo de mujeres de esa época, empezamos a investigar. ¿La escuela mixta ya es realmente igualitaria o todavía es discriminatoria para las mujeres? Y es cuando empezamos a analizar qué tipo de cultura transmitía, qué tipo de mensajes transmitía la escuela mixta, para ver si era igualitaria o no. Primera cosa que hay que saber, la escuela mixta ha sido un gran paso adelante para las niñas, ¿eh? Porque pues, muchas han llegado a la universidad, hemos aprendido a leer, a escribir, a contar y tanto y tanto. Bueno, por lo tanto, la escuela mixta hay que preservarla. Tenéis que saber que hay bastantes, sobre todo a partir de la posición de la Iglesia, hay bastantes ataques a la escuela mixta. ¿Eh? Y que básicamente la Iglesia ha tenido épocas, no sé en este momento tanto, pero que ha querido volver a que la escuela pública fuera separada. Y todavía tiene escuelas separadas, escuelas segregadas, niños, niñas. ¿Eh? ¿Solo de niños o solo de niñas? Hay que preservar la educación mixta, que ha sido el gran avance para las mujeres. ¿Eh? Ahora, cuando empezamos a analizar la escuela mixta, nos dimos cuenta que todavía era discriminatoria para las niñas por todo lo que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué es la coeducación? La coeducación es poner en valor tanto lo femenino como lo masculino y que niños y niñas puedan optar a todos los roles sin ninguna limitación. ¿Está clara la idea? Sí, yo creo que queda clara y ahí podemos... Y es un proceso, es un proceso. A veces esto se creyó solucionar con la escuela mixta, luego hemos visto que con la escuela mixta todavía no era una solución suficiente buena y tiene que ir avanzando y avanzando y avanzando hasta que efectivamente logremos el que ya no haya ningún tipo de discriminación y en que lo femenino haya quedado también, digamos, entendido como fundamental en el currículum. Dan las gracias por aquí por la explicación, por oírlo en directo, que no se lo había imaginado que podría oírle en directo. Mira, también hay quien dice que estamos en este momento, en la crisis sanitaria, en una buena oportunidad para revalorar lo femenino, ¿no? Con la Universidad Exacto, del Cuidado. Y aunque, exacto. y aunque parezca increíble, pues vamos a tener que ir terminando, porque podría Cuando ser quieras. infinita, pero bueno, Perfecto. pero no queremos abusar y así además como ya tenemos la segunda parte en Soria para que no nos pueda decir que le hemos aburrido. Muy Yo bien, de acuerdo. me, me gustaría terminar, hemos empezado preguntándole si creía que iba a llegar iba a ver hasta dónde hemos llegado, así como con un sueño o con un reto de dónde le gustaría que llegara la igualdad, ¿no? Para juntarnos dentro de un tiempo y decir, creía que no, pero al final lo hemos visto. Pues mira, me gustaría a que no fuera una excepción el tener una presidenta del país, que fuera una mujer, y que lo viéramos normal. Todavía esto no lo hemos logrado. ¿Eh? O aquí, por ejemplo, pues si un día vamos en un avión y vemos que lo está pilotando una mujer, no tengamos miedo, o si tenemos que sufrir una cirugía y vemos que la va a hacer una mujer, pues no nos echemos a temblar. Todas estas cosas están en el inconsciente y todavía pasan. El día que todo esto ya no ocurra, que veamos normal el que las mujeres lo hagamos todo, que veamos normal el que un hombre, pues ya vemos bastante normal ahora hombres que llevan a sus bebés, ¿no? Y que los llevan con mucho cariño, que les dan el biberón. El día que todo esto lo veamos normal, pues efectivamente habremos llegado a la igualdad. ¿Eh? Y el día que ya no tengamos violencia de género, porque esto es lo peor que todavía tenemos, y el día que entre los hombres tampoco no haya matanzas. Entonces, yo no sé si lo veré, pero en fin, por lo menos he visto un trozo del camino y me alegro de haberlo visto. Bueno, ha visto un trozo del camino y me atrevo a decir que ha hecho un trozo del camino, ¿no? Y nos está Hace lo ayudando que se puede. a intentar también ser un trozo del camino. Cristina pide que le transmitamos que un lujo, que para muchas es un Gracias. referente. Muchas gracias, ya todos son mensajes de gracias, de qué pena que esto tenga que terminar, pero es verdad que podría ser infinito. Así que, pues otra vez, sinceramente, Marina, pues que un placer, un lujo y que muchas gracias por este rato y por
todos los que... Nada, a vosotras. Para mí una ocasión de poder hablar de todo esto y nos vemos en Soria en algún momento. Nada, ya... Esto, mi compañero que está aquí me dice, ¿qué decía Machado? Se hace camino al andar. Pues efectivamente. Nos ha puesto el broche, así que con esa cita soriana y con ruta machadiana, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Marina. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y muchas gracias a todas y a todos los que estáis ahí, y lo dicho, seguiremos encontrándonos porque no vamos a resignarnos a perder los espacios de encuentro y de reflexión en esta época. Así que nos vemos, nos leemos en poco tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.